Buenos días, bienvenidos a la escuela dominical de nuestra iglesia Ciudad de Dios. Espero que estén bien y su familia se encuentre muy bien en este tiempo de cuarentena. Les invito a que antes de iniciar podamos orar y entregar al Señor este tiempo para que entonces podamos pedirle al Señor que nos dé de su entendimiento e iluminación para comprender su palabra y poder ser edificados. Les invito entonces a que oremos. Amado Dios, nos acercamos a ti confiadamente por los méritos de Cristo, por su obra en la cruz por nosotros, por su favor y su perdón hacia nuestra vida. Señor, gracias porque nos ha llevado en un viaje increíble acerca del séptimo mandamiento, donde hemos hablado acerca de lo que es el pecado, lo que es la justificación, lo que es la regeneración. Pero hoy, Señor, tocaremos un tema donde tú sabes, Señor, que yo no podría darlo, porque no soy libre de culpa, no soy libre de pecado. Hoy hablaremos acerca de la santificación, Señor, y no sé si sentirme honrado porque me das la oportunidad de enseñarlo, o sentirme indigno porque, Señor, no hay nadie tan santo como tú. Y por eso tú, amado Cristo, eres el mejor para enseñarnos acerca de esta doctrina bíblica tan importante. Y a ti entonces oramos, porque en ti no hubo mancha alguna, mas tú fuiste manchado por nuestros pecados y considerado pecador por causa nuestra. Y por eso te pedimos que hoy, Señor, al que esté humillado de corazón, hoy puedas exaltarlo, y al que se sienta muy digno hoy puedas humillarlo y llevarlo al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Ayúdanos, Señor, que por tu palabra, por tu verdad, hoy seamos santificados. Hoy ayúdame personalmente a mí, Señor, porque sabes que enseñar este tema no es fácil cuando nos encontramos cara a cara con tu santidad, Señor. Te pido tu ayuda, Espíritu Santo, que nos ilumines y que nos hagas entender tu palabra. En ti quedamos, Señor. Amén. Bien, como muchos saben, hemos estado hablando acerca de nuestro séptimo mandamiento. Estamos en nuestra cuarta parte y el tema de hoy se llama una cuestión de santidad. El séptimo mandamiento es una cuestión de santidad. Y el Señor nos ha llevado por este mandamiento a verdades esenciales de la fe cristiana. Hemos indagado el pensamiento de los hombres religiosos como el de los fariseos y sus enseñanzas, al decirnos que solo bastaba con no cometer el pecado de adulterio para entonces ir al cielo. Pero Jesucristo se opone radicalmente a esta enseñanza, mostrando dónde radica el pecado del hombre. ¿Y dónde radica el pecado del hombre? En el corazón. Mostrándonos así Jesucristo que el hombre que necesitamos, que estamos necesitados de un corazón nuevo para así venir a Él, ser salvos y libres del pecado. Hemos entonces profundizado en la doctrina bíblica del pecado a través de la pregunta ¿qué es el pecado? Hemos hablado de la doctrina de la justificación a través de la pregunta ¿cómo puedo ser libre del pecado? Y hace 15 días vimos la doctrina de la regeneración, haciéndonos una pregunta, ¿cómo puedo ser puro de corazón? Pero nuestro séptimo mandamiento
tiene aún más, y esta es la tarea que tenemos como creyentes. La tarea que tenemos como creyentes es ardua, pues debemos profundizar en la palabra de Dios hasta que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, extraer las verdades poderosas para ser transformados a la imagen de Jesucristo y nuestra comunión con Dios se vea beneficiada y cada día más crezcamos en el amor a Dios y podamos experimentar su amor por nosotros como creyentes. Por eso no nos podemos cansar de tomar un texto de la Biblia y estudiarlo a profundidad. Y tal vez muchos de nosotros nos cansamos o nos hemos cansado porque nos hemos acostumbrado a estudiar la Biblia de una manera muy superficial y con afanes. Siempre estamos con afanes leyendo la Biblia. Y nos cuesta mucho trabajo soportar la mente infinita de Dios cuando cae sobre nosotros, cuando retomamos una y otra vez un texto, revelando así lo poco que sabemos de Dios y lo ansioso que estamos de salir de su presencia. Por eso yo le animo a que no se distraiga y a que sea sorprendido por Dios en cada texto expositivo que estudiamos una y otra vez para encontrar las verdades de Dios para nosotros y el beneficio que esto traerá para nuestras almas y en nuestra comunión con Dios. Hoy examinaremos, como dije en la oración, la doctrina de la santidad. Y al hablar de esto, pues, ¿quién puede decir, soy santo como el Señor pide que yo lo sea? La verdad uno se siente de manera indigna hablar de este tema porque no es fácil, porque te confrontas con tu pecado al ver la santidad de Dios. Y como dijimos ya anteriormente, la intención de Dios al decirnos no adulterarás es que seamos puros de corazón para ser puros físicamente. Al decirnos de manera negativa, no adulterarás, nos está mostrando de manera positiva quién es Él. ¿Y quién es Él? Es la pregunta, ¿quién es Dios? Pues Él es santo, en Él no hay codicia alguna, Él ama con todo lo que Él es a quien salva y tiene por hijo. Él no tiene ojos para nadie más, oiga bien, Él no tiene ojos para nadie más que no sea para su esposa que es la iglesia. Y al compararnos con su carácter, al nosotros compararnos con su carácter santo y fiel, simplemente nos damos cuenta de que no somos tan santos como Él lo es, y ni mucho menos tan fiel como Él lo es. Y por eso entonces les invito a que retomemos nuestro texto de estudio que se encuentra en Mateo. Y vamos a Mateo y abramos nuestras Biblias allí en sus casas, en Mateo 5:8. Mateo 5:8. Mateo 5:8 nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y qué gran declaración hace aquí nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo el que está hablando aquí. Y nos recuerda que el Señor está, y recordemos que el Señor está reunido con sus discípulos, y seguramente allí se encontraban unos cuantos fariseos. Así que Jesús alaba a los de limpio corazón, no a los que tienen una mente brillante, sino a los de limpio corazón. Y a la luz de lo que hemos visto acerca del pecado, viendo cómo es el corazón humano, simplemente podemos decir que necesitamos con urgencia un nuevo corazón, porque no tenemos un corazón limpio para ver a Dios. ¿Qué significa tener un nuevo corazón? Es decir, que la obra regeneradora del Espíritu Santo es aplicada y ahora mi disposición hacia el Señor es de arrepentimiento y fe en Jesucristo y su obra, que me redime de mis pecados. Y es así como nos convertimos en cristianos. Se nos ha dado un nuevo corazón y ahora podemos ver a Dios. Este ver a Dios no es algo místico, como si se tratara de señales, sensaciones, visiones. No, de esto no se trata ver a Dios.
Cuando la Escritura nos habla de ver a Dios, es que ahora vemos que Él es santo y limpio, y deseamos ser como Él. Y hay un cambio de disposición. Antes deseábamos todo lo sucio, lo perverso, amábamos la mentira, la fornicación, el adulterio, pero ahora vemos a Dios, vemos la santidad y tenemos ese peso en nuestra conciencia y en nuestro corazón de la hermosura y la perfección de Dios. Esto significa ver a Dios. Pero muchas veces el creyente se encontrará que su corazón se ha ensuciado, que su corazón se ha manchado, que su corazón se ha enfriado, que su pasión por Dios ha menguado y caemos en pecados que antes creíamos haber abandonado. Nos vemos débiles espiritualmente, muy escasos en nuestro espíritu. Parece que lo que antes disfrutábamos en el Señor, ahora ya no hay fuerzas para retomar. ¿A quién no le ha pasado que dura mucho tiempo sin orar, sin buscar la palabra de Dios? Ya la palabra de Dios en ocasiones le parece sosa y aburrida. Y caemos en nuestros viejos hábitos pecaminosos de escondernos, de distanciarnos de mis hermanos, de la iglesia. Y aquí es cuando la Escritura nos habla de un cristiano que tiene un corazón dividido. Un cristiano falto en su corazón de devoción personal. Un cristiano que no vive en santidad. Y este mal que a todo creyente persigue, porque todo creyente ha pasado por esta situación y lo persigue, donde muchas veces se encuentra meditando en su corazón diciendo, una parte de mí quiere adorarte, quiere buscarte, quiere amarte, quiere obedecer tu palabra, una parte de mí desea eso, pero otra desea entregarse a la comida, a las películas, al aseo del hogar, a los amigos, al trabajo. Una parte clama en mí como el apóstol Pablo, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Usted lo puede notar. El apóstol Pablo también vivía esta situación, donde su corazón a veces se encontraba dividido. Y he aquí el clamor de nosotros como el apóstol Pablo. Nos damos cuenta de que nuestro amor por Dios está dividido. Nuestra devoción a Dios está dividida. Este mal agobia también al salmista. En el Salmo 86:11 le oímos exclamar al salmista, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Y oiga la palabra, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirma mi corazón. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos hacer esta oración porque nos hemos enfriado, porque nuestro corazón está dividido, nuestro corazón no tiene una devoción total y plena hacia Dios? Y al entender el problema, que es la falta de santidad, la falta de devoción, entonces deberíamos rogar al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ese debería ser nuestro ruego y nuestro clamor cuando nos enfrentamos a este mal, a este gran problema en que muchas veces los creyentes nos encontramos fríos, apáticos, distanciados. Debemos exclamar, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Quita toda división de mi corazón, toda doblez. Y cuando se habla de doblez es que yo solo mire al Señor y no esté mirando otras cosas. Que desee solo al Señor y no otras cosas. Que sea sincero, que sea libre de toda hipocresía. Ese debería ser nuestro clamor.
Encontramos también que no solamente se trata de un corazón dividido, sino que un corazón del creyente que se ha manchado. Y Apocalipsis 22:14 nos dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, estará donde fuera de la Jerusalén celestial. Porque nada impuro, nada que esté manchado, nada que esté contaminado podrá entrar a la Jerusalén celestial. Entonces, ¿qué es un corazón puro? ¿Qué es un corazón puro? Un corazón puro es que está libre de divisiones, libre de manchas, libre de contaminación alguna. Lo que significa es santidad. Y en esta doctrina nos centraremos en eso, en la santidad de Dios y en la santificación que como creyentes tenemos. Y es posible que en este viaje sobre esta doctrina tan personal y tan íntima del Señor como son todas, como es la justificación, la regeneración, pasemos un buen tiempo. ¿Y por qué la necesidad de pasar tiempo en esto? Porque se ha malentendido la santidad de una manera incorrecta. Algunos piensan que vivir una vida de santidad, entonces por vivir yo una vida de santidad seré salvo. También se piensa que como creyentes no tenemos que esforzarnos para vivir una vida agradable al Señor. Otros, y para mi pesar, creen que si fallan en su vida de santidad, entonces perderán su salvación. Y si faltara poco, algunos creen que simplemente con profesar la fe, pero no vivir una vida santa, entonces son salvos. Pero la verdad es que la Biblia nos muestra que una señal externa de que hemos sido regenerados, de que se nos ha dado un nuevo corazón, de que somos salvos, es que queremos vivir una vida de santidad. Por más débil que sea, hay un deseo de querer agradar a Dios. Hay un deseo de pureza, de belleza, donde anhelamos ser como Cristo. Y todas estas malas nociones, deseo poder tratarlas para que nuestras vidas cristianas sean saludables y podamos andar como es digno del Señor, como es digno del Señor. Así que veremos unos tres puntos. Primero, ¿qué es la santificación? Y en ese punto de qué es la santificación veremos el punto A, la santidad no es perfección aquí en la tierra. Veremos un segundo punto y es la obra de Dios y la nuestra en la santificación. La obra de Dios y la nuestra en la santificación. Son solo estos dos puntos que veremos. ¿Qué es la santificación? Y la obra de Dios y la nuestra en la santificación. Así que empecemos. ¿Qué es la santificación? La escritura nos habla de la santificación. Esto no es una idea que nazca de unos monjes que están enclaustrados buscando apartarse del mundo y no contaminarse. No, la escritura misma nos habla de la santificación, de esta doctrina. ¿Y qué significa la santificación? Significa ser apartado, ser separado de lo contaminado, y muchas veces este término es usado para referirse a los creyentes, no a los monjes que están por allá retirados del mundo, no, se refiere muchas veces a los creyentes. ¿Eso donde lo encontramos? Le invito a que vayamos a 1 Corintios del 6 y 11. 1 Corintios 6, 11. Y esto se dice a los creyentes. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es evidente que este texto no se está refiriendo a las personas incrédulas.
¿A quién se está refiriendo? A los creyentes. Les está diciendo, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. O sea, ya habéis sido separados, apartados para el Señor. Así que este texto está hablando a los creyentes y se refiere a los creyentes. Y tenemos otro texto hermoso donde se nos habla de ser apartados y separados. En Primera de Pedro 1:2 dice así, Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. ¿Y para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Estos textos nos está hablando acerca de los elegidos, de los creyentes, aquellos que el Señor eligió, los santificó, los declaró santos, les dio una posición de santos. Este texto nos está indicando algo, estos textos, y es que un cristiano es aquel que Dios toma del mundo, lo limpia, lo santifica, lo aparta para sí, le da nueva vida, le lava de sus pecados por la sangre de Jesucristo, para que ahora obedezca. O sea que antes no podía. Antes no podía obedecer a Dios, antes no podía ver su hermosura, antes amaba el pecado y aborrecía a Dios. Ahora Dios lo toma, lo limpia, lo declara justo, lo declara santo. O sea que se le es otorgada una posición y por eso es llamado santo. Así que al Dios apartar a una persona, no la hace santa. Eso es lo que tenemos que entender. No la hace santa, sino que se le considera santa. Y se va operando en nosotros una obra de limpieza y de purificación. Dios aparta una persona no porque sea santa. Eso ya lo hemos venido estudiando en nuestras anteriores clases. El Señor mira a una persona en sus delitos y pecados y por los méritos y la obra de Cristo en la cruz le declara a ese hombre o mujer como justo. Por eso se nos dice, y estos eras algunos, mas ya habéis sido lavados. No que tú mismo te lavaras, sino que ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre, eso es una declaración. Esto es una declaración. Esta persona no es santa, mas el Señor la considera santa. ¿Por qué? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por su obra. Dios al creyente le da una posición por la obra de Cristo en la cruz. Y esto lo vemos en la realidad. Usted puede decir, bueno, casi no estoy entendiendo eso de posición, casi no estoy entendiendo eso de declaración. Bueno, déjeme mostrarle en términos de esta doctrina de la santificación, en la que muchas veces nos encontramos. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, pero vemos que como creyentes seguimos, ¿qué? Pecando. Y como Dios no... Y la pregunta es, ¿quién hace? ¿Cómo Dios nos puede decir que somos santos? Porque Él nos declara o nos considera santos como apartados para Él. Separados del mundo, elegidos por Dios, nos da una nueva posición ante su presencia gracias a la obra exclusiva de Dios, de Cristo. Pero a partir de allí comienza una obra de nosotros de purificación porque es la manera en como Dios va a tratar el residuo de pecado que queda en nosotros, para ir siendo conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿ya entiende? Porque muchos se preguntan, pero yo soy cristiano, Jesucristo, he creído en Cristo, me he arrepentido, me ha dado un nuevo corazón, pero sigo pecando. Claro, porque el Señor cuando te llama santo es porque te declara santo gracias a la obra de Cristo. Mas eso no quiere decir de que tú seas santo. Es simplemente una poderosa declaración que el Señor hace,
pero la manera en como el Señor va a comenzar a tratar el residuo del pecado de nosotros es que nosotros tomemos parte en una obra de vivir en santificación. Y este caminar de santificación es algo progresivo en nuestra vida como creyentes. Y en este punto nos encontramos con varias ideas acerca de la doctrina de la santificación en el creyente. Y quiero tocarlo porque sé que muchos de nosotros podemos estar luchando con profundos temores en cuanto a la salvación, ya que sé que algunos de nosotros pueden pensar que si no somos intachables, no somos salvos. Otros tienen una profunda confianza de ser cristianos porque profesan una fe, pero sus vidas no dan señales de santidad ni de temor a Dios y siguen viviendo una vida de pecado sin arrepentimiento. Así que aquí entramos en nuestro primer punto, el punto A. La santidad no es perfección aquí en la tierra. La santidad no es perfección aquí en la tierra. Y hay unos que enseñan que para el cristiano es posible obtener un estado aquí en la tierra de perfección. Y toman pasajes de la escritura como por ejemplo Mateo 5:48. Este es un texto conocido por nosotros. Y dice Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que nos está enseñando aquí Cristo al decir sed pues vosotros perfectos, no nos está hablando de una perfección aquí en la tierra, sino más bien nos está mostrando la perfección moral de Dios frente a nuestra imperfección y que la meta del creyente es ser perfecto como el Padre lo es. Es exactamente eso, una meta a la cual el creyente debe apuntar, mostrándonos así que necesitamos la gracia y el perdón de Dios para vencer lo que queda del pecado. Sí, el Señor nos declara justos, nos dice santos, nos llama santos, habéis sido lavados, habéis sido santificados, pero esto es porque tenemos una justificación, porque el Señor nos ha declarado justos delante de Él por la obra del que sí es justo, Cristo. Nos declara santos por el que sí es santo, Cristo. Así que estamos escondidos allí con Jesucristo y por eso entonces Él nos declara a nosotros justos y santos, a los creyentes, a los que se han arrepentido y han tenido fe. Pero en esta doctrina de la santificación vemos que el Señor, para tratar con el residuo del pecado que mora en nosotros, nos deja una ocupación y es ser santos, irnos santificando en obediencia. Así que Jesucristo nos está mostrando en este pasaje de Mateo 5:48, sed pues perfectos, nos muestra cuál es el ideal que cada hijo de Dios quiere alcanzar. ¿Cuál es el ideal que todo hijo de Dios quiere alcanzar? ¿Cuál es la meta que un hijo de Dios se pone el 31 de diciembre en su lista de propósitos? Ser santos como Dios lo es. Sed pues perfectos como vuestro Padre. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Nos mete en una carrera progresiva que no alcanza su perfección aquí en la tierra, sino en la muerte. Que por supuesto la vida de santidad en el creyente a pasar sus años en Cristo debe ir incrementando y que la santificación se perfecciona en la muerte. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ya que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Así que las escrituras no se nos habla de un estado moralmente perfecto en esta vida, no nos habla de eso. Antes, totalmente lo contrario, en el sentido de que se nos dice en Eclesiastés 7:20,
no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. ¿Qué nos está diciendo allí? Bueno, un hombre puede aquí esforzarse y eso es lo que debe hacer el creyente, esforzarse por vivir una vida justa y santa delante de Dios. Pero eso quiere decir de que es perfecto y es glorificado y no hay mancha en alguna aquí en la tierra. Pues no, dice, no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Cuando se nos habla de que como creyentes recibimos el poder sobre el pecado, y hemos escuchado eso, es que hemos recibido el poder sobre el pecado, esto no quiere decir de que no habrá nada de pecado en nuestra vida. Antes se nos ha dado el poder sobre el pecado, ¿para qué? Para luchar contra el pecado aquí en la tierra. Sino que como creyentes, cuando se nos dice que se nos ha dado el poder sobre el pecado, es que como creyentes no dejaremos que el reine el pecado en nosotros. Antes éramos esclavos del pecado. Antes éramos nosotros esa clase de hombres que éramos esclavos al pecado. Ahora que estamos en Cristo Jesús y se nos ha dado un nuevo corazón y se nos ha dado una nueva vida, y esta vida que surge por la obra del Espíritu Santo en nosotros es la que nos da el poder para que en nosotros no reine el pecado. Y Pablo lo exclama en Romanos 6, 6 y 12. Romanos 6, 6 y 12. Si quiere vaya conmigo allí. Y dice así, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esto debe pensar el creyente. Cuando está luchando con el pecado, es recordar que su viejo hombre fue crucificado. ¿Y para qué fue crucificado el viejo hombre? Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Una persona que sirve al pecado es porque a ella lo controla o en ella está reinando o quien es su rey es el pecado. No reine pues el pecado, dice el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. ¿Sí ves? Ahí nos está diciendo no reine en nosotros el pecado, luche en nuestro cuerpo mortal, aquí en la tierra. Hay que luchar, no hemos alcanzado esa perfección, proseguimos a esa perfección, queremos llegar a esa meta. Pero Pablo nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Así que no se nos habla de una perfección aquí en la tierra. Y sáquese de eso en la mente, por favor, hermano. Sáquese de eso de la mente, porque sé que hay muchos en su corazón que luchan por no tener una vida intachable delante de Dios, entonces creen que van a perder su salvación. No han entendido qué es la justificación, no han entendido qué es la seguridad de salvación. Y entonces son estos los que se comienzan a comparar con otros hermanos. Más bien se nos insta, y esto lo dice el Señor, se nos insta a que corramos y nos esforcemos por vivir una vida aquí en la tierra de santidad, progresiva, progresiva. Primera de Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Sí lo estamos viendo? Primera de Corintios 9:25 Pablo se nos está diciendo todo aquel que lucha. Él tiene una mente de luchador, como creyente tiene esa mente de luchador, porque sabe que en su cuerpo mortal hay una ley que muchas veces quiere adorar a Dios, pero hay otra ley en sus miembros que no quiere adorarlo, no quiere servirle. Entonces él tiene una mente de lucha. Y él dice entonces de todo me abstengo. No pongo mis miembros para que sean expuestos y yo terminar pecando. Así que Pablo dice, entonces yo corro de esta manera y nos muestra una manera muy particular
de cómo correr. Entonces Él nos dice, no corramos como a la aventura, no corramos sin un objetivo, sin una meta. ¿Cuál es esa meta que tiene todo aquel que ha sido redimido? Eso lo vamos a ver más adelante. Es ser santo como el Señor pide que seamos. Y Él dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Pero entonces vemos a creyentes que se la pasan por allí distraídos, peleando con cosas que no deben pelear, en vez de estar peleando contra su pecado, se la pasan peleando con sus hermanos. Corren como si no tuviesen una meta que alcanzar. No son capaces de poner su cuerpo en servidumbre en el sentido de que ya no servimos más a los deseos de la carne. Así que Pablo nos está mostrando cómo debe ser la mente de un creyente. La mente de un creyente debe ser luchar contra el pecado de manera estratégica y de persistencia. Y es un esfuerzo por santificarnos. Y no solo es un esfuerzo impulsivo, sino que es un esfuerzo inteligente y estratégico. Pues ¿por qué? Porque el pecado es astuto, hermano. El pecado es muy astuto. Así que Pablo nos dice que debemos pelear de manera estratégica. Así que de esta manera corro, no como a la aventura, de manera que peleo, no como quien golpea al aire. Debemos ser estratégicos cuando se refiere al pecado. Y no debemos ser pasivos. Muchos cristianos tienen una habilidad increíble para hacer negocios y son supremamente estratégicos, pero cuando vamos a ver su vida de santidad, son poco estratégicos con el pecado. Son fácilmente manipulables, no tienen convicciones, se la pasan en discusiones. Así que Pablo nos dice, si tú has sido regenerado, entonces te voy a mostrar cómo debes luchar. Mire lo pastoral de Pablo, mire cómo quiere cuidar nuestro corazón. Y nos dice, entonces debes luchar. Primero prepara tu mente sabiendo de que tú estás luchando aquí, no contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Estás luchando aún con tu peor enemigo, que es el pecado que mora en nosotros aún, ese residuo de pecado. Y que no debemos ser pasivos, sino que debemos ser estratégicos. Y una de las estrategias cuando nos enfrentamos a la tentación no es quedarnos allí, sino que ¿qué? Huir. Esa es la primera estrategia que usted va a aprender cuando se enfrenta al pecado, es huir. Pero usted debe planear, antes de que se aparezca el pecado, planear cómo vamos entonces a reaccionar frente a ello. Huyendo. O si es un momento, por ejemplo, donde nos corresponde hablar la verdad y tenemos miedo, ahí no podemos huir, ahí tenemos que enfrentar ese pecado, ese temor que tenemos. Así que dejamos claro que cuando hablamos de una vida de santidad no nos estamos refiriendo a la perfección aquí en la tierra. Estamos más bien hablando de una meta a la cual debemos proseguir e ir creciendo y madurando. Si usted es una persona que tiene metas en su vida, su primer meta en la vida es ir creciendo y madurando en el Señor y en su santidad. Y esto es de suma importancia tocarlo, ya que los perfeccionistas tienden a hablar de la vida de santidad como una experiencia que buscamos en oración y fe, y se excluyen de toda la responsabilidad. Entonces son estas personas que oran y oran y oran y luchan para que el Señor les traiga una experiencia de santidad, pero su vida de responsabilidad en el caminar con el Señor es nula. Así que la santidad no se refiere a una experiencia, es porque el Señor nos ha declarado santos y justos delante de Él por los méritos de Cristo. Pero que en términos de santidad también vemos la otra cara, y es que debemos nosotros ir caminando progresivamente, ir creciendo hacia esa meta. Y el problema de abrazar la idea perfeccionista de la santidad aquí en la tierra es que terminamos excluyéndonos
de la responsabilidad que tenemos como creyentes, de participar activamente en la santificación. Así que pensando en esto debemos pasar a nuestro segundo punto, porque entonces se nos dice, bueno, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo entonces yo puedo vivir una vida de santidad? Y entonces vamos a nuestro segundo punto que nos dice la obra de Dios y la nuestra en la santificación. La obra de Dios y la nuestra en la santificación. La voluntad y el deseo de Dios es que sus hijos sean santos y el propósito de su salvación es este. Óigame bien, hermano y hermana. El propósito, la voluntad de Dios, y nos lo dice la Escritura y lo vimos hace 8 días. En Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice que la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. Quiero leer el texto y dice así, Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y particularmente aquí volvemos a ver cómo la santidad se toca con nuestro séptimo mandamiento, porque muchos estarán pensando, bueno, ¿y qué tiene que ver el séptimo mandamiento con la santidad? Este pasaje nos vuelve y nos conecta con el séptimo mandamiento. Al igual que en nuestro texto de Mateo 5, hablándonos acerca de no adulterarás, o si tu mano te es de pecar, córtatelo, o si tu ojo te es de pecar, sácatelo. En ese texto de Mateo 5, después, seguido a esos versículos, nos va a dar una ilustración Jesucristo acerca sobre el adulterio, ilustrándolo a través del matrimonio. Y pensamos, ¿por qué encontramos en la Biblia, cuando se habla de santidad, ilustraciones sobre el matrimonio? Y la razón es porque como creyentes guardamos una relación con Dios como si se tratara de esposo y esposa. Esa es la razón. ¿Por qué cuando encontramos en la Escritura que se nos habla de santidad, muchos pasajes lo encontramos siendo ilustrados a través del matrimonio? Porque la relación que guardamos como creyentes, como iglesia, es el de esposo y esposa. El Señor es nuestro esposo, Cristo es nuestro esposo y nosotros somos su esposa. Y esa es la relación más íntima que puede tener una persona aquí en la tierra. Es una relación, digamos que la más cercana a la relación que puede tener con Dios es la ilustración de un matrimonio. Así que ¿quién quiere que su esposa o esposo tuviese el corazón dividido entre amar a quien es su esposo o amar a otro hombre? ¿Quién lo quisiera? Uno puede ver que los amigos a uno lo traicionan, pero que la esposa o el esposo lo haga, que uno se dé cuenta que el corazón de la esposa o el esposo está dividido entre amarme a mí o amar a otro hombre, a mí que soy su esposo y amar a otro hombre. Así que Dios trae estas ilustraciones para mostrarnos cómo es la relación que guarda con nosotros y qué es lo que espera de nosotros, que es un corazón consagrado en amor a Él. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros, como su esposa. ¿O acaso usted no espera de su esposo y de su esposa que el corazón de Él esté entregado por completo a ti? Asimismo, Dios lo espera, que tu corazón, que nuestro corazón esté consagrado en amor a Él. Y mire cómo nos lo expresa Jeremías 3, versículo 1, versículo 9 y versículo 20. Jeremías 3, versículo 1, versículo 9 y 20. Supongamos que un hombre se divorcia de su mujer y que ella lo deja para casarse con otro. ¿Volverá el primero a casarse con ella? Claro que no. Semejante acción contamina por completo la tierra. Pues bien, tú te has prostituido con muchos amantes y ya no podrás volver a mí, afirma el Señor. Como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera. A pesar de todo esto, su hermana la infiel Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino que solo fingió volverse, afirma el Señor. Pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel como una mujer infiel a su esposo.
Cuando hablamos del Antiguo Testamento vemos tantas ilustraciones del Señor y reprendiendo al pueblo de Israel por su pecado de adulterio. ¿Y por qué el Señor los reprendía y por qué decía que era un pecado adulterio? Porque ellos se entregaban a otros dioses que no eran el Dios verdadero. Se entregaban a dioses de piedra y de madera. Y esto el Señor lo llama infidelidad y lo llama adulterio. Y le dice al pueblo de Israel, prostituta, porque me ha sido infiel como lo ha sido una mujer infiel a su esposo. Y aquí nos quedamos viendo estas ilustraciones acerca del adulterio y cuando el Señor la trae hablando acerca de la santidad y nos preguntamos entonces si un creyente no tiene un corazón consagrado al Señor, si no busca la santidad, si no procura avanzar en su consagración personal a Dios, quien es el que nos salvó y quien ahorita te llama esposa, entonces Dios nos llama adúlteros. La razón del por qué el Señor nos elige, nos regenera, nos da una nueva vida, nos perdona nuestros pecados, dándonos justificación, es para que seamos santificados. Y ese es el propósito de la voluntad de Dios y de su salvación en todo lo que ha hecho en favor de su pueblo. Y esa voluntad es santificarnos. Así que no es cualquier doctrina la que estamos tratando aquí, no es cualquier doctrina. Es necesario que como creyentes pongamos gran atención a esta doctrina de la santificación. Vimos hace 8 días, por medio de la enseñanza del hermano David, acerca de las decisiones conforme a la voluntad de Dios. Y se nos enseñó que la voluntad de Dios para sus hijos es que seamos santificados. Es decir, que vayamos madurando en nuestra fe, que vayamos creciendo, que nuestro carácter se vaya moldeando a quien es Cristo. Que dejemos aquellas cosas inmaduras al inicio de nuestra conversión. Esas cosas inmaduras al inicio de nuestra conversión la podemos ver que era una relación muy emocional con Dios, muy de experiencia, muy del sentir. Pero a medida que vamos creciendo en santidad, vamos teniendo convicciones profundas, vamos madurando, vamos viendo que como creyentes vamos siendo más consistentes con la palabra de Dios. Y ya no andamos en búsqueda de experiencias y emociones, sino que ahora tenemos doctrina sólida. Y así pasa con el niño, es recién nacido. Y hablo evidentemente de lo espiritual, nació de nuevo, ese niño espiritual. Y ese niño espiritual es muy intermitente en su asistencia al día del Señor, casi no asiste al día del Señor. Pero a medida que va madurando, va siendo más constante en congregarse. Vemos que hay algo progresivo de madurez y esto hace parte de la santidad. La finalidad de que tú y yo hayamos sido salvos, aprendas esto y anótelo, es la santificación. Es la santificación. Hay algunos que piensan que el final de la salvación de Dios en Cristo Jesús es el perdón de los pecados. Y ya, no, Dios ya me perdonó de mis pecados. Y ya, no hay nada más que hacer, ya. Yo puedo vivir como a mí se me plazca. Y estas personas que piensan así solo están buscando un sentimiento de paz o tranquilidad interna. Entonces se acercan al Evangelio como si fuese una teoría psicológica para calmar su conciencia que les acusa de que son sucios, de que no están bien, que hay algo malo en ellos. Son personas que no han logrado aún ver la santidad de Dios. Y cuando estamos hablando del perdón de Dios, el significado de la escritura del perdón de Dios es darse cuenta de la santidad de Dios, de lo santo que Él es. Y al mismo tiempo es darnos cuenta de lo profundo de nuestro pecado
y aborrecerlo, ya que esto es lo que nos ha mantenido separados de Dios y por lo tanto merecemos el infierno. Y estos mismos que están simplemente buscando el perdón de Dios son los mismos que se la pasan propagando acerca del amor de Dios, pero despojando a Dios de su atributo más excelso, su santidad. En Jeremías 6 nos muestra que Él es santo, 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 3 veces santo. Su atributo más excelso es la santidad. Entonces son estas personas que están propagando siempre el amor de Dios, pero no se han dado cuenta cuán pecadores son y no se han dado cuenta cuán santo es Dios. Este despojar a Dios de su santidad, cuando hablamos de la santificación, es causa de no ver que la obra de santificación empieza con Dios y no con nosotros. Sí, la obra de santificación empieza con Dios y no con nosotros. Nosotros nos vemos débiles, sabemos que nuestro corazón como creyentes muchas veces va a estar dividido, que tenemos que vivir una vida de santidad, pasamos por problemas y a la final dependemos de nuestras propias fuerzas. Si hemos comprendido, y aquí voy a mostrar la línea de pensamiento que hemos venido tratando, si nosotros hemos comprendido que en la regeneración, al igual que en la justificación, no intervenimos ninguno de nosotros, es decir, que esto es solo obra de Dios para nuestra salvación, y sabemos que en la conversión el Espíritu Santo es el que comienza la obra en nosotros y nosotros debemos confesar nuestros pecados y abandonarlos y creemos en el Señor Jesucristo. Y todo es por una obra previa de Dios que ha hecho en esa persona. Es una obra previa de Dios que ha hecho a esta persona actuando en gracia en favor del pecador. Y asimismo sucede con la santificación. Esta empieza por Dios y es responsabilidad nuestra expresar la obra previa de Dios que ha hecho en nosotros. ¿Y cómo la expresamos? Viviendo una vida de santidad. Sí, la santificación es obra de Dios, pero es nuestra responsabilidad expresar esa obra de regeneración, justificación y santificación. Es responsabilidad nuestra expresarla, vivirla. Y en Filipenses 2, del 12 al 13 nos lo muestra. Quiero que en este pasaje vayamos todos. Filipenses 2, del 12 al 13. Y mire cómo dice, por tanto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, Dios es el que principalmente comienza la obra de santificación en nuestras vidas. Este pasaje nos lo está diciendo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hoy podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Y toda situación que como hijos de Dios estemos pasando es porque su buena voluntad lo ha permitido para que nosotros nos ocupemos en nuestra santificación. Así este pasaje nos lo muestra. La misma palabra de Dios nos lo está mostrando. Dios mismo nos está diciendo. Aquel creyente con cáncer, aquel creyente que ha perdido el empleo, aquel coronavirus que estamos viviendo tiene el propósito de incentivarnos a que nos intensiva toda esta situación, a la santidad. Eso nos lo dice el texto. Pensamos nosotros, oh Señor, ¿hasta cuándo será que me tendrás en esta situación en cuarentena? Pero no somos capaces de ver que el propósito del Señor con todo esto es que nos ocupemos en la obra que Él inició en nosotros de santificarnos.
El cristiano que está pensando ¿hasta cuándo pasará todo esto? Es un cristiano que no está ocupado en la mayor tarea que tiene por delante, ser santo, la meta que tiene por delante. Qué vergüenza que de nosotros los cristianos se piense que somos los más perezosos, que de nosotros se piense que somos unos vagos desocupados cuando Dios nos dice que nos ocupemos en nuestra salvación, en lo que Él nos ha dado y otorgado por gracia. El pensar, Dios me salvó y ahora ya no tengo nada que hacer, está fuera del pensamiento bíblico. Si usted piensa así, hoy la Biblia le está diciendo no. Usted está fuera del pensamiento bíblico, ajústese. Porque el Señor te está diciendo ocupados, ocúpate. Hermanos, detengámonos por un momento y pensemos sobre esta situación que estamos viviendo. Escuchamos decir a personas que esto es el juicio de Dios por el pecado que hay en el mundo. Pero la verdad, esto se muestra más bien, esta situación que estamos viviendo se muestra más bien como un juicio que empieza por la casa de Dios. ¿Por qué? Porque en estos tiempos veremos a muchos creyentes que tienen tiempo para leer la Biblia, dedicarse a la oración y a la preparación de las escrituras. ¿Y qué lo vemos haciendo? Trasnochando viendo películas, levantándose tarde. Y de seguro, estos son los que antes de la cuarentena decían, no, hermano, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para estudiar. Estos son como los que Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye de las pasiones juveniles. Pero estos que hacen no huyen, se quedan a esperar y a ceder a la tentación, y entonces caen en el adulterio, caen en la fornicación. ¿Por qué? Porque no están ocupados en la meta que tenemos por delante. Así que Dios decide poner en cuarentena a su pueblo para que estos se dediquen a buscar su rostro, pero ¿qué hacen algunos? Esa es la pregunta. ¿Qué hacen algunos? ¿Qué estás haciendo, cristiano? ¿Qué estás haciendo, hermano o hermana? ¿Tú estás ocupándote en la voluntad de Dios, el cual es tu santificación? Y no digas, es que el Señor no me ha puesto el querer como el hacer. Te pregunto, ¿estás seguro que el Señor no ha puesto el querer como el hacer? ¿Acaso tu conciencia no te ha acusado al decirte que estás perdiendo el tiempo en una pantalla? ¿Que te acuestas tarde y te levantas tarde y esto te hace sentir muy mal? ¿Acaso no experimentas en tu corazón el Espíritu Santo que te llama a la oración pero prefieres ponerte a hacer aseo? ¿O tienes el alma del perezoso que desea pero nada alcanza? Tú dices, deseo una comunión ferviente con el Señor. Deseo crecer en el Señor, pero tú no te estás ocupando en lo que debes ocuparte. Entonces el Señor, ¿qué hace? Nos pone en cuarentena para que le busquemos y decimos, es que mi vida espiritual se ha enfriado. Entonces el Señor te da tiempo para que nuevamente seas calentado por su palabra. Y el Señor entonces te dice, ocupados de vuestra salvación. Nosotros somos muy hábiles en decir, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y eso se lo decimos a otra persona. Pero cuando se trata de nosotros mismos, no somos capaces de ver la voluntad de Dios en esta situación que estamos viviendo. Es muy fácil decírselo a otra persona, pero cuando se trata de nosotros en esta situación, una situación de desempleo, de enfermedad o cualquier una situación difícil, no somos capaces de ver cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, el cual es la santificación. Queremos ignorarlo, porque el Señor lo está diciendo claramente en su palabra, es vuestra santificación. Y en cual lo que tú te debes ocupar es en buscar esa santificación. Hermanos y hermanas, y esto lo quiero decir con mucha sinceridad, temo que en estos tiempos muchos de nosotros estemos buscando ser consolados, mas Dios quiere despertarnos.
Muchos quieren buscar la paz, mas Dios quiere angustiarnos. Muchos quieren buscar predicaciones de fortaleza, mas el Señor quiere humillarnos. ¿Y para qué? Para que veamos su rostro, para que nuestros corazones sean limpiados y veamos a Dios, para que nuestro pecado no nos ciegue, como tal vez ya a muchos de nosotros lo ha hecho. Muchos dicen paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, ¿quiénes son estos de limpio corazón que verán a Dios? ¿Quiénes son estos a los cuales Jesús alaba en Mateo 5? Son aquellos que por la obra regeneradora del Espíritu Santo les ha dado un nuevo corazón y que ahora en ellos opera el querer como el hacer para ocuparse con temor y temblor en su salvación, con santificación, con dedicación, con consagración. Por eso, hermanos, temo que muchos hoy no quieran escuchar esta clase de enseñanzas, porque están buscando ser consolados, mas el Señor quiere tal vez otra cosa, afligirnos, ponernos en cuarentena, para que busquemos su rostro, para que nos ocupemos en ese regalo maravilloso de la salvación, guardarlo. Si tú amas lo que Dios te ha otorgado por gracia, tú vas a cuidarlo. Esto no te lo estoy diciendo porque vayas a perder tu salvación, sino que si tú te has dado cuenta cuán gran obra ha hecho Cristo en la cruz, y por esa obra se nos ha otorgado a nosotros entrada al Padre y comunión con Él, tú vas a ocuparte de vivir una vida de santidad. Y a nuestros amigos que están buscando paz y seguridad, a ti que andas en angustia y dolor, para ti no habrá paz y seguridad, para ti vendrá destrucción repentina. Por más que cumplas con las normas de salud para no infectarte, tú de nacimiento ya estás infectados por el pecado, estás separado de Dios y tu pecado no te deja venir a Cristo. Mas ¿sabes qué hace Cristo? Viene a ti. ¿Qué hace el Santo? Viene a ti. Y hoy se acerca a ti ofreciéndote perdón y misericordia para que huyas del día de la destrucción y puedas aquí en la tierra ocuparte no de tu paz y seguridad, sino de tu santificación. Pues tu paz y seguridad serán plenas cuando seas despojado de este cuerpo de muerte y estés allí en los cielos, viviendo con el príncipe de paz, con el Santo de Israel, el Señor Jesucristo. La santificación, y esto le hablo a mis hermanos nuevamente, no es la búsqueda de la felicidad. El Señor no te salvó para hacerte feliz, el Señor te salvó para que vivieses una vida de santidad. Y esta vida de santidad no es dolorosa, sí, es de sacrificio. Pero quien ama a Dios y ha visto a Dios, sabe que no importa el sacrificio que se haga, todo redunda para bien, todo redunda para bien. Así que con esta enseñanza de la santidad yo solo espero que usted pueda haber quedado claro de que la santidad no significa perfección aquí en la tierra,
que significa una meta que tenemos por delante. Que el Señor es el que obra primero en nosotros la santificación, poniendo el querer como el hacer, incentivándonos a través de problemas, circunstancias, tal vez ya en nuestra vejez, tal vez ya no vemos y queremos leer la palabra y muchos no pueden. Entonces buscamos medios como traerles la Biblia en audio para que nuestros hermanos puedan escucharla. Pero queremos avanzar en nuestra vida, madurar. Yo le invito a que no se quede como un niño, no se quede más como un niño, no siga peleando en su cabeza y en su corazón. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Ya vi el Señor te está diciendo. Mi voluntad es que seas santificado y por eso traigo estas situaciones a tu vida. Por eso traigo la cuarentena. Porque quiero, hijo, que tu corazón no sea parte de mí, que me busques, que tengas convicciones fuertes en la palabra, que me ames como yo te amo. El Señor te ha puesto en esta situación, hermano y hermana, para que dejes de ser inmaduro y crezcas. Y cuando tú y yo nos veamos quejándonos y renegando del por qué esto, por qué esta situación, espero que tú me alientes a mí, me digas, hermano, es porque Dios te está santificando. Y yo aceptarlo con toda la humildad y reconocer que Cristo está intercediendo ante el Padre y esa intercesión hizo que hoy estemos viviendo lo que estamos viviendo por amor a su pueblo y para la gloria suya. Así que, hermano, le invito a que oremos. Y oremos por aquellos que aún no han visto al Santo y no han visto cuán profundos sus pecados. Para que ahora no se acerquen solo a Dios buscando su perdón, sino que también puedan ver que el Evangelio demanda de nosotros, después de ser justificados, una vida absolutamente consagrada a nuestro Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos a través de esta gran doctrina. Y al darnos cuenta de nuestra indignidad, Señor, de no ser capaces de cumplir con la meta. Estamos tan distraídos, tan ociosos. Amamos tanto la comida, Señor, que ésta se ha convertido en nuestro ídolo. Amamos tanto nuestras pantallas, que éstas se han convertido en nuestro ídolo. Perdónanos, Señor, por estar buscando ahora paz, mas tú nos quieres afligir, Señor, para conocerte, para estar cara a cara contigo, Señor. Ayuda a mis hermanos y oramos, Padre, por estos que no han venido a ti o que solo nos hemos acercado de manera psicológica al Evangelio buscando sentir simplemente sensaciones de paz y tranquilidad. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia y no los abandones a ese sentimiento, que los inquietes hasta que ellos vean a Cristo. Por favor, Padre, tú eres un Dios de misericordia y tú quieres ser conocido por ello. Así que hoy extiende tu gracia y tu mano, desnuda a Jesucristo y muestra a estos hombres y mujeres que no han venido a ti en arrepentimiento y fe. Gracias por tu palabra, por esta enseñanza, Señor. Guárdanos y sigue calentando nuestro corazón, Señor. En ti quedamos. Amén. Bueno, mis hermanos, seguimos en esa misma sintonía. Le invito a que entonemos himnos. Los himnos se encuentran en nuestra página de YouTube, en ese canal. Allí se encuentran, entonemos himnos con nuestra familia. No perdamos este tiempo que tenemos de 20 minutos para
estar adorando a nuestro Dios y que como iglesia estemos elevando nuestras peticiones y podamos reconocer la santidad de Dios. Y aguardemos entonces a nuestro sermón, que es a las 10:30 con el pastor Jaime. Le estamos invitando y que recuerden que los días martes de 7 a 8:30 estamos teniendo nuestra serie de lo que es la membresía, la comunión de los santos, la membresía. Por favor, yo le invito a que usted saque el tiempo para estar en esta serie. Lo vamos a estar dando el hermano Jaime, nuestro pastor, el hermano David y mi persona. Así que yo le invito a que esté en estas enseñanzas, pueda tomar nota y pueda aprender muchísimo de lo que tiene que decir la palabra de Dios para con aquellos que Él ha salvado y cómo les ha dado un pueblo. Así que no olvidar, por favor, que tenemos los martes de 7 a 8:30 nuestra clase. Y los días miércoles estamos teniendo nuestro culto de oración. Estamos matando una nota de voz acerca de la oración. ¿Qué es la oración? Muchos se preguntan, no sé cómo orar, ¿qué hago? Aquí en estos audios se está respondiendo esas preguntas. Y después de que escuchemos el audio, estamos orando por las peticiones. Así que no se pierdan estos tiempos. Hermanos, no siendo más, Dios les bendiga. Espero que tengamos ahorita un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios.